tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un gusto de saludarlos a todos que están allí, aguardando por un nuevo programa de Te Invito un Café. Una instancia de diálogo, una conversación, coloquio, dirían aquellos un poco más estudiosos. Es en realidad el encuentro de personas que hacen cosas importantes y que nosotros lo ponemos en pantalla porque muchas veces repetimos esto, ¿no? Son disparadores del interés de alguien que a lo mejor se ve reflejado allí y le da muchísimas ganas de poder avanzar en su propio camino, pero a partir de estos destellos que van apareciendo, que son como una luz, ¿no es cierto?, en el camino. Así que hoy tenemos el gusto de presentar a una señora que para nosotros es un gusto haberla invitado por lo que hace y por lo que significa, lo que es como persona. Estamos hablando de la profesora Sonia Leiva. Sonia, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches a toda la audiencia. Es un placer. Bueno, es un placer por acá y es muy gratificante estar acá. Bueno, y gracias por venir, eso es importante para nosotros. Bueno, Sonia, ¿te sorprendió que te hayamos invitado? ¿Te hayamos convocado para compartir? Siempre me sorprendo, sí. Ajá. Sí, porque en nuestro andar, en lo que hacemos, es todo muy anónimo. Es como que siempre vivimos en el anonimato. Ahora, lo malo que tiene todo esto es que siempre hay alguien que está mirando, ¿no? Siempre hay alguien que está observando lo que hacen los demás. Sí, yo creo que siempre ando mirando porque, bueno, uno se tiene que sentir observada también, ¿no? En la sociedad, en lo que hace. Estás en la función pública, así que de alguna manera están un poco acostumbrados ustedes a que los están mirando. Lo hacemos, por ejemplo, digo lo hacemos porque el trabajo social que uno hace, no lo hace solo. Es imposible hacerlo solo. No es que salís y salgo a hacer un trabajo social. No, acá tiene que venir primero una familia que te acompañe. Es imposible... ¿Una familia de trabajo o tu familia? Mi familia primero. Mi familia es la que me apoya, me acompaña, le guste o no le guste, siempre estamos juntos. Bueno, yo quiero contarles a la gente que Sonia, así como la ven, una señora preparada, pues ya les voy a contar un poco su historial de estudio, de trabajo, pero no tiene ningún problema en acercarse a la casa de una persona indigente, de las que nadie va y por ahí todos le tiran por el muro algo de comer, pero nadie se acerca a charlar, a darle un abrazo. Bueno, Sonia no tiene ningún problema en acompañarlos, pegarles un baño, darles de comer, charlar con ellos, viabilizar un poco su situación. No tiene ningún drama. No solo que me consta, sino que hay mucha gente que justamente mira hacia ella porque se ocupa de eso. Pero no solo por eso la trajimos acá, sino porque tiene una historia de vida muy linda. Además está asociada a otras personas muy lindas de la ciudad que dan gusto por ahí compartirlas y lo vamos a hacer en un rato nada más. Sonia, ¿sos profesora? Sí, era algo que quedaba pendiente, no lo hice a la edad que tenía que hacerlo. Yo de muy niña me crié en un hogar donde siempre papá nos repetía que los pobres no pueden estudiar. Ah, viste. Que el pobre tiene que trabajar. ¿Lo juzgás por eso a tu viejo? No. No. ¿Por qué no? No, porque era su forma de enseñarnos que teníamos que trabajar. Él, por ejemplo, decía a los 11 años, yo ya no te puedo mantener. Mi hija, vos tenés que buscar la forma y bueno, ya ahí vender productos. O hay una señora que me daba cosas para vender y ahí con los vecinos. ¿Así arrancaste? Sí. ¿Qué vendías? ¿Abón? No, me daban productos ya, una señora que tenía una mercería. Ah, mirá. No, porque era muy chica para manejar por ahí libros. Yo me crié, nací en el famoso Palomar. Palomar. Sí, Cabo Cendrós, el barrio. Me crié Villa Progreso también. Villa Progreso. Aunque Villa Progreso es más para el lado del cementerio, ¿no? Y Cabo Cendrós. Yo vivía en calle Gualeguay, entre Avellaneda y La Acera. Una hermosa infancia, porque esa infancia de jugar a la payanga, al elástico, a hacer a la siesta la ensalada de fruta con mis vecinas.
no salir al sol, porque la solapa en esa época teníamos, nosotros teníamos las palomas muy cerca del cementerio, a media cuadra, entonces nuestros padres nos decían, no vayan a salir a la siesta porque anda la solapa. Y eran, después de grande, nosotros nos dimos cuenta que era el canto de la paloma, ¿no? ¿Y vos estabas en Gualeguay y...? Entre Avellaneda y Las Heras. O sea que vos mirabas hacia el norte y veías el cementerio. Ah, el cementerio. ¿No te daba miedo? No, jugábamos adentro. A mí me daba miedo pasar por el cementerio. No, nosotros era algo más de nuestro barrio, era una plazoleta más. Claro. Porque era la época que el cementerio estaba abierto, de lado a lado. Entonces nosotros pasábamos como calle. Y era ir a buscar para hacer las payangas. Las mejores payangas las teníamos nosotros. Estaba abierto por Gualeguay, ¿no? Sí, por Cortada 1, la puerta de Cortada 1. ¿Podés creer que íbamos a buscar íbamos a buscar mármol al cementerio para hacer las payangas? Eran las mejores payangas. Nosotros teníamos el barrio de Cabo Central, las mejores payangas. Jugábamos con la derecha, con la izquierda. Ya no sabíamos cómo jugar porque teníamos unas payangas bárbaras. Espectacular. Y también teníamos el pozo de la vertiente, en la entrada de Cortada 1. Porque yo todavía, cuando era chica, no teníamos a veces todas las necesidades básicas cubiertas. Así que se cortaba el agua, íbamos a buscar del pozo ahí, que era muy cristalina el agua. ¿Dónde? De la vertiente, a la entrada del cementerio. Ahí en la Cortada 1, en esa puerta, había un pozo donde nosotros íbamos a buscar agua. ¿Y cuál es la Cortada 1? A ver, ayúdame. La que está entre Tala y Gualeguay. El ingreso que está al cementerio por Las Heras. Por Las Heras. Esa es Cortada 1. Se te ubicaba que la escuela que sigue ya es donde finaliza el cementerio. Pues yo me crié en esa zona, me estoy queriendo acordar de la vertiente. Claro, no mi mamá que vino 60 años atrás, perdón, a Concordia, no había agua potable. Mi papá se vino de San José de Feliciano, mi mamá era correntina, se había venido de San José de Feliciano, conoce a mi papá se vino por razones de trabajo y después le dijo que venga ella tranquila, con 4 hijos, que venga tranquila, que ya estaba todo, vino y no tenía nada, la trajo a vivir a casa de una tía, por ahí tuvo con los 4 hijos, 5, 6, ya empezaron a venir todos seguiditos. Y no había tele en esa época. No, capaz que no. No, ahora, no había, seguro. Sonia, que no. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 10 hermanos. 10 hermanos. 2 fallecidos. Ajá. ¿Y son seguiditos todos? Sí, 6 mujeres y 2 varones. ¿Y vos en qué línea? La última. La última. La última. La mamenga. Sí, sí. Yo me quedé con mi mamá y mi papá. Mis hermanos tengo un hermano en Concordia y los demás ya no estaban. Cuando yo tuve uso de razón y me di cuenta, ya no estaban en mi casa. ¿Y el mayor cuánto tiene? Y tiene 62 años más o menos. 62. Bueno, qué historia, ¿eh? ¿Y tu papá qué se dedicaba? Era albañil. Mi papá se jubiló a los 55 años por incapacidad, laburar muchísimo. Sí, esa profesión hay que tenerla ahí con cuidado. Sí, mi papá, él tenía un problema de adicción al alcoholismo, era muy natural. Y él era como todo en el barrio, trabajo toda la semana, se mataba trabajando, muy responsable. Mi papá era una persona muy firme, muy responsable, te marcaba, así como decía, tenés que trabajar, no tenés el lujo de poder estudiar. Él te lo iba marcando así porque era lo que él podía dar. Y bueno, con los miedos de la época, ¿no? Con los miedos de la época. Yo tenía 14 años cuando me fui a trabajar con cama. Y yo estaba estudiando, mirá vos lo que era, porque mi papá me mandó a estudiar costura. Me decía que la mujer tenía que aprender a coser, ¿no? Y yo ya no quería, yo ya era rebelde. Mi papá era radical, hasta los huesos, mi viejo, ¿no? Y nos marcaba, y nos adoctrinaba. Y yo ya le salí, oveja negra, me decía. Ah, ¿saliste oveja negra? Sí, yo ya escondía libros de Perón y de Evita, desde muy chica, abajo de mi cama. Era algo que yo traía muy adentro mío. La justicia social es algo que me marcó de muy chica, una por vivirla. Yo decía, no quiero esto vivir. Yo creo que todo lo que me fue dando la vida fueron lecciones. La viví hermosa, una infancia de
el yuquerí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mi viejo te decía a las 5 de la mañana el domingo, todo. No es como ahora que los gurises te dicen, no, yo no quiero ir, me quedo en casa, me quedo con la tablet, me quedo con la compu, vayan a hacer Sí, qué mandado. diferencia, ¿no? No, mi viejo cazaba la bicicleta, ponía las tablitas en el cajón, harina y los mojarreros y todos nos encontrábamos ahí. Fue una infancia preciosa, ¿no? ¿Y de tu mamá? No me hablas de tu mamá. Oh, mi mami fue muy, muy escondida en mi vida. Trabajaba mucho mi mamá, empleada doméstica. Era muy, muy, muy sumisa. Mi papá siempre la tapó más. Era él el que marcaba la casa. ¿Pero trabajaba afuera, digamos? Sí, trabajaba afuera. Ella me llevaba a la escuela, a la Diógenes de Urquiza, que me quedaba cerquita de casa. Ya a la mañana me dejaba en la puerta y cuando regresaba del trabajo me buscaba por la puerta. Así fue todo mi primaria en la escuela choveta, digamos. Sí, siempre cuidada en eso, ¿no? Pero cuando llegó el momento de salir de la primaria, ay, ¿cómo hacíamos? Porque tu viejo, yo andaba de bicicleta esquina a esquina y tu papá sentado en la vereda. Nunca salíamos a la vida, no conocía la peatonal de Concordia. ¿Vos no la conocías? No, no la conocía. ¿Por? No. ¿No lo mi necesitabas? vida era en el barrio, no. Era el barrio. En el barrio. Y otra que una mamá empleada doméstica, un papá que trabajaba albañil y con problemas para ir de adicción en la casa, nunca alcanzaba para salir a hacer compras, así que ¿Vos te era das mucho el cuenta barrio. de tu papá que era alcohólico? O porque vos me dijiste algo en la previa de esta entrevista, me dijiste que de 10 familias, en 8 había un hombre, Sí. el jefe del hogar alcohólico. Por ejemplo, en la calle de mi barrio, sí. Sí. Se tapaba mucho. Hoy por hoy, cuando yo veo en la calle... ¿O se naturalizaba también? Sí. No era algo anormal, digamos, que tu papá después de trabajar venga y se tome 18 cervezas. Y quizá la platita que ganó todo ese día trabajando, claro, se la liquidaba. Y a lo mejor quizás eso colaboraba un poco con la pobreza de muchas familias, ¿no? Y sí, te llevaba a la pobreza, porque siempre iba a faltar, siempre faltaba algo. Siempre Pero tuvimos... lo que nunca faltaba, claro, era el vino en la mesa, la cerveza. Claro, mamá no tomaba. Las mujeres siempre odiaban el alcohol, claro. Digamos. Era papá de esperarlo a la tardecita, ¿no es cierto? Eso sí, al otro día a las 6 estaba arriba para ir a trabajar. Claro. Era muy, muy responsable, era parte, digamos. No sé si... Que era la cultura de la época, ¿no? Hoy por hoy, bueno, hoy ¿qué pasa? Hoy nosotros en las calles que encontramos, los abuelos que están en la calle, muchos son porque lo sacan de los hogares la justicia. Hoy hemos avanzado en los derechos humanos. Hoy nadie tiene que aguantar a alguien que hace daño, por ejemplo. Mi papá era, como yo te decía, alcohólico de la puerta para adentro. Él no se lo veía haciendo escándalo, pero hoy la persona a veces toma y sale a hacer disturbios, es atrevido, desubicado. Entonces hoy encontramos a esos abuelos en la calle. Ha cambiado un poco también esa situación porque... o yo vivo en otro planeta, o sinceramente, o no hay el nivel o la cantidad de personas que había en ese tiempo. Yo lo recuerdo, mi familia, parientes, amigos, el barrio, era la costumbre. El jefe del hogar tomaba, y tomaba en Damajuana, tomaba cerveza. Todo, porque iba pasando por etapas. Y ahora me da la sensación que eso ya, por ejemplo, es... en muchos casos, ¿no? El vinito recomendado por el médico o una botellita 3/4 que se la termina, no sé. No, por ejemplo, da la sensación que cambió un poco eso. Mis hijos hoy no saben lo que es un borracho. No están, no conviven. Yo conviví, mi papá, mis hermanos tuvieron... A veces no sé si mala suerte o el destino, porque están bien, entre todos están bien, mis 6 hermanos, de irse muy jóvenes de mi casa, con 13, 14 años, irse a Buenos Aires, irse a Santa Fe. ¿No aguantaban eso? No. ¿El alcoholismo? No, salieron a buscar rumbos porque ya no aguantaban eso. Yo decidí quedarme
Cuando me tocó ir a la escuela que papá me mandaba a costura, fui y me anoté en técnica 2, que era una secundaria con una materia que era costura. Entonces yo siempre tenía telas en la mochila y bueno, eran 2 años una carrera. Y como cuando a los 2 años le tenía que decir a papá, papá, es el secundario lo que estoy haciendo, son 5 años. Así que fue llevándolo, y eso que yo ya trabajaba con cama, tenía mi propia plata. Ya me independicé. Vos ya tenías otra mentalidad, salir de lo que te proponía tu papá, salir de eso. Sí. O sea, romper un poco el molde. Sí, sí, quería romper eso, sí. Romper en el sentido que había algo más para hacer afuera de la vida. ¿Y cómo llegas a ser profesora teniendo en cuenta, digamos, un papá que no lo considero que era malo, ni mucho menos, no. Simplemente quizás sus propias limitaciones te las heredaba, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste para romper eso? Y bueno, a los 14 años me fui estaba estudiando, conozco a alguien que me lleva a trabajar con cama y con ella estuve hasta que me casé y tuve mi primer hijo con esas personas y aprendí todo porque era una niña. Yo no recuerdo que no llegaba ni a 40 kilos. Cuando ¿Y cuántos años tenías? Y 14 años, para 15 años. Y estaba haciendo el secundario, el segundo o tercer año de secundario. Y yo entro a trabajar, a cuidar 2 niños y una casa, y aprendí todo, al planchar, a limpiar, a cuidar a los niños, a llevarlos a la escuela, que eso fue lo que me preparó a mí para mis hijos. Con 15 años entro de novio ya, que hoy es mi esposo, hace 23 años, y hace 26 que estamos juntos. Comienzo a caminar con él de noviecito a los 15 años, termino el secundario a los 17 y me caso. Porque yo encontraba que trabajando con cama, yo hice todo el secundario, trabajando. Terminé el secundario y viste cuando vos haces un clic que ya estoy tanto tiempo fuera de mi casa, mi pareja también en ese momento estaba sola por cuestiones que su mamá tuvo que ir a trabajar afuera, decidimos que teníamos que estar juntos ya. Cuando le planteo a mi papá que me voy a ir a vivir con alguien, me dice que no, que de la casa salía casada o no salía. Claro. Tuve la gran suerte y soy muy afortunada de haberme casado y ser muy feliz. ¿Y qué lo enfrentaste a tu viejo? ¿Cómo fue ese momento? Me dijo que casado o no, así que nos casamos. Cuando le dijimos a mi suegra... te casaste por eso, claro. Claro, porque podía irme, no viviendo en mi casa con cama, podía irme a vivir con alguien, pero casada. Por eso te casaste. ¿Te arrepentiste de haberte casado? No. Bueno, Agustín siguen siendo... no, es mi todo. Bueno, hay algo ahí, porque Agustín, tu esposo, es el hijo de Betty Duarte. Sí. Y Betty Duarte, bueno, es toda una institución para nosotros, la hemos entrevistado 200 veces. ¿Cuál de todas las notas más conmovedora? Porque una mujer muy cercana también a las necesidades de los demás. Sí. ¿Pensás que captaste algo de ahí, digamos? Y Betty la conocí cuando él me dice, mamá, te voy a presentar mi novia. Ella ya iba corriendo y me dice, acompáñame que tengo que ir a ver una TBC. Me llevó corriendo al lado de ella, así la conocí. Y de ahí no paré más. Sí. Con Betty era todo para mí. Encontré todo con Betty, todo lo que yo quería hacer. Aprender, primero que nada, porque vos salías a la vida, yo venía de salir de una casa, que ir en bicicleta de esquina a esquina, a irme a trabajar con cama, casarme, y nada más, eso fue mi vida, mi adolescencia. Entonces con Betty abro un camino, que empecé a caminar con ella, desde muy chica, porque tenía 17 años, después que me casé, mucho más, me aferré a ella, y caminé todo con ella. De ahí no la dejamos nunca más a Betty. No la dejamos, te digo, porque la familia no la dejamos. Pasamos todo lo que... Pasaron 25 años, 26 al lado de ella, que nos llevó a mí, todo me enseñó. Todo me enseñó, Betty. Seguro. Contanos un poquito, ¿por qué haces lo que haces?
Y quizás aquí en esta pregunta estoy trasladando, digamos, a alguien que o tiene ganas de hacer algo por el otro o no sabe la importancia que es hacer algo por el otro, digamos, ¿no es cierto? Porque, como decíamos hoy, vos no tenés ningún reparo en ayudar a personas en situación de calles, de viabilizarlos un poco, de que se bañen, de que mejoren de llevarlos al médico. ¿Por qué lo haces? Vos sabés que yo creo que el buen cristiano, soy muy creyente, siempre puse todo en manos de Dios cuando voy a hacer algo. ¿Cómo uno tiene que nacer para servir? Porque yo no le encuentro otro sentido a la vida. Yo cuando los veo a ellos, por ejemplo, que los subo en mi auto particular, porque a mí nada me impide si tengo un vehículo a disposición, yo lo que tengo, lo tengo para ayudar, ¿no es cierto? Entonces yo lo subo a mi vehículo. Y todos sabemos cómo lo encontramos a veces a una persona en situación de calle, la mayoría de las veces. Ellos están hechos encima, ellos están con olor. ¿Vos los subís igual? Yo los toco igual, yo los acaricio igual. Y a veces, como yo te digo, el acompañamiento de mi esposo y la gente que me acompaña, a veces no lo pueden hacer. Y bueno, no me puedo enojar porque no lo pueden hacer. Claro, porque eso tocarlo. Es algo que sentís vos. Claro, yo no siento nada. Ahora yo entro en mi casa y dejaron una zapatilla adentro y yo digo, ¿quién dejó? Yo enseguida siento el olor, pero yo con ellos no lo siento. Yo toco su mano, yo tuve estos 2 años que estuve coordinando en el área de situación de calle, tuve un problema de salud, tuve perforación del tímpano en los oídos, así que el médico me recomendó no estar en el frío, no mojarme, y fue los 2 años que más trabajé, lloviendo de noche y poder llegar al trabajo que pudimos obtener y todos los datos que pudimos recaudar y todo lo hicimos de noche, de madrugada y con el frío. Y yo lo pude hacer, ahora tuve una operación que fue exitosa, gracias a Dios, quedé muy bien, mejor de lo que pensábamos y siempre se puede hacer. ¿Por qué hacerlo? No sé. Yo me casé, tuve mi niño, fui mamá hasta que él tuvo 6 años, que fue a 1er grado. Tenía una deuda pendiente, tenía una materia que terminar el secundario. ¿Quién, vos? Sí, me había quedado una materia en el secundario. Y sí, porque era difícil trabajar con cama. Sí, casarte con 15 años. Y estar 17. 17 años. Y estar estudiando en secundario a la vera, difícil, porque a veces yo adoro a la familia que tuve de años trabajando con ellos, que aprendí todo, pero también a veces eran las 2 de la mañana y los chicos saltaban arriba de uno y yo tenía que ir a estudiar al otro día, ¿no es cierto? Entonces fue difícil. Fui mamá a los 18 años, después de casada. Muchos me decían, ¿pero no estabas embarazada? ¿Que te casaste a los 17? No. ¿Vos te casaste para salir de tu casa? No, yo estaba enamorada. Claro. Yo estaba enamorada de Agustín. Y bueno, si mi papá me dijo, te tenés que casar, yo estaba feliz. No teníamos nada, ¿viste? Para casarnos, pero nosotros nos casamos igual. ¿Y dónde fueron? Betty nos dio su casita. Ella decía, para el primer hijo... No falla, Betty, ¿eh? Betty cuando Agustín le dijo, mirá, mamá, tengo que hablar con vos. Dijo, no, esta gurisa está embarazada. Se re preocupó. Y no, era peor todavía, le dijo que se iba a casar. Se iba a casar. Así que peor todavía. Bueno, ¿y cuándo decidí estudiar de profesora? Y bueno, mi hijo tenía 6 años, empezó la primaria y bueno, yo tenía pendiente algo. Y bueno, mi marido siempre me apoyó, siempre para avanzar. Me decía él, y bueno, ¿y por qué no va a la escuela? Sí, pero yo tengo terror a esa materia, a esa profesora. ¿Qué materia? Cívica. Mirá vos. Y soy profesora. ¿La que te lucís ahora? Sí. ¿Sos profesora de...? Sí. ¿Sos profesora de Ciencias Políticas? Sí. Y bueno, tenía terror. O sea que, digamos... Siempre es desafío. Fue algo bueno que te haya quedado esa materia entonces, ¿no? Sí. Por ahí de grande tuviste que enfrentarla y ya seguiste ese camino. Y bueno, ahí voy a estudiar y mira, yo
cuando yo empecé a estudiar, enferma mi hermana de cáncer, mi hermana mayor, era mi segunda mamá. Así que yo empecé a estudiar, ella se enferma de cáncer. Y yo hago todo el secundario yendo a Paraná permanentemente a cuidarla. Venía una semana, encima fue en la época 2003, terrible, una peor época donde estábamos pasando una crisis a nivel provincial, nacional, ¿no? Y me tocó cuidar a mi hermana los 5 años, que ella estuvo enferma, y me tocó muy cerca el cáncer, ¿no? Betty siempre ha hecho trabajos sociales muy grosso. Sí, con los chicos también. Muy grosso. Ella tenía un grupo de servicio, nunca pago, nunca fue arancelado. Yo creo que es la primera vez que estoy en un lugar donde para ahí recibo un arancel, pero nosotros siempre lo trabajamos desde el amor, desde el servicio al otro, ¿no? Con los chicos oncológicos terminales. Yo cuando ella iba a hacer eso, yo decía, vos está... Hacían los operativos para despedir a los chicos, para hacerle la última fiestita. Claro, porque a ella le llamaron del Hospital Carrillo, como empleada del Hospital Carrillo, ella le dijeron que tenía que ser feliz a un niño que se estaba por morir. Y ella decía, ¿cómo hago feliz? Te tocan desafíos y decís, ¿cómo hago? Y ella dice, bueno, ¿cómo hago? Feliz si se va a morir. Y no podían ir a sus casas porque ni siquiera tenían una vivienda digna. Entonces volvían a una casillita que no podía estar, entonces pasaban internados en el hospital. Entonces todo un proceso de la vivienda. ¿Eso te tocó a vos también? Sí, yo lo hice al lado. Sí, al lado de ella. Mira, estamos cerrando el programa, es una pena. Y yo quiero saber cómo fue que te recibiste. Y bueno, después que terminé el secundario, siempre hay personas en el camino que te van diciendo, pero vos tenés que hacer el terciario. Claro. Porque a vos te falta una vuelta de rosca, me decían. Claro. Porque vos podés servir, pero para servir tenés que hacerlo bien. Tenés que estar preparado. Tenés que estar preparado, porque a veces en ese afán de ayudar, de querer hacer, porque eso uno lo tiene nato, desde el momento cuando vos caminás en los pasillos del hospital y ves a alguien llorando, te parás a ver qué le pasó, o en la misma calle, nunca me pasó nada. Eso es algo que a mí me queda siempre. No es un impedimento el estudio para el que quiera ayudar seguramente, pero el estudio te abre puertas, ¿no? Te facilita las cosas. Sí. En un mundo individualista que vivimos, sí. A propósito de eso, quiero hacerte la última preguntita. En función de todo lo que sos, lo que lograste y de la manera que te desempeñás, ¿qué pensás de las personas? Cada uno vive como quiere, se sobreentiende, ¿no es cierto? ¿Pero qué pensás de las personas que nacen, crecen, se llenan los bolsillos y mueren sin haber ayudado a nadie? Y tendrán que rendir cuentas alguna vez a alguien. ¿Qué pasaste, qué hiciste en esta vida? ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Para vos o para otro? Si hiciste algo para vos, te llenaste vos, mental y físicamente, buscaste la felicidad, la pudiste encontrar, ya está bien. Si lucraste, si te llenaste los bolsillos y no pensando en lo demás, muy triste, muy vacío, porque yo vivo la vida de otra manera. Yo te digo no te digo que no me importa lo material, porque a veces con Betty charlamos mucho de ella, ¿no? Ella hoy se encuentra pobre, pero ya que tiene fue todo. Concejal. Sí, fue concejal. Sí, digamos, pero ella vive feliz en su pobreza, ¿no es cierto? Haber tenido cargos y darle esa oportunidad a la vida de ir ocupando cargos, pero sí, de ser el ariete de los políticos. Lo dio todo, ¿no es cierto? Y uno va aprendiendo que también tenés que dejar un poquito de espacio para tu familia. Ella lo dio todo. ¿En qué te digo? Nosotros como familia, la persona que ayuda a los demás y que se entrega a los demás, yo hago esto 24 horas al día. Yo soy esto, yo siempre estoy con el... Obvio que va a haber crítica, nunca vas a conformar a todo el mundo, no me importa, yo voy a hacer esto, pero
vos tenés que dejar siempre un espacio para tu familia, para tu esposo, para tus hijos. Porque Betty, por ejemplo, no existió la Navidad, no existió, porque Seguro. ella andaba haciendo de Papá Noel, llevando un regalo a ese niño que se iba a ir, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, como vos decís, ¿qué te da el estudio? Por ahí el formarte, es que hay cosas que tenés que priorizar y uno lo tenés que aprender a eso día a día. Para manejar los tiempos Sí. y los espacios. Y bueno, y el de profesora es algo que fui a hacer, como vos decís, es para cerrar una tuerca más, una herramienta, fue una herramienta que fui a buscar hasta dónde llegaba, hasta dónde yo puedo hacer, porque si no vos decís, no, porque no puede ser que no hagan esto, vos golpeás puertas y a veces no lo pueden hacer. Claro. Entonces vos vas y buscás esa vuelta. Bueno, me quedó pendiente lo de la vertiente, voy a ver dónde estaba, voy a averiguar a esa vertiente, no me acuerdo, sí. En el cementerio. La última, ¿sos feliz? Muy feliz. Sí, creo que todo ya me ha vuelto. Ya, qué sé yo, de decirte que no podés desde muy chica a estar algo muy ya cuadrado, de decir, bueno, de barrio. Nosotros somos 8 hermanos y solamente yo pude salir a la vida y poder también enfrentar desafíos, ya fue una dicha muy grande. Poder conformar una familia, tener 2 hijos, tengo un hijo de 22 años, Leonel, y un hijo de 9 años, que hoy me acompañan en mi tarea, salen conmigo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, mi hijo tiene 9 años y ya sabe abrigarlo. El otro día hizo una chocita y me dice, mamá, mirá, soy fulano, ¿no? Que vive así en una manera, en una casa donde vamos a visitarlo, y él estaba jugando a ser él, ¿no? Como un indigente. Como indigente. Bueno. Así que vivir ese mundo de solidaridad y que ellos, lo único que le pido a mis hijos es que sean buenas personas, nada más. Bueno, Sonia, yo te quiero agradecer que hayas venido al programa. Para mí sos un ejemplo y, bueno, la gente, ojalá que te conozca algún día un poco más que las preguntas que nosotros te podemos hacer en un programa. Y bueno, te deseo mucha suerte a tu matrimonio, que lleguen a todo y que sigan ayudando, porque ya deberían dejar de ayudar y que otros tomen esas riendas. Pero bueno, sé que hay mucha gente que ustedes lo necesitan a todos, por supuesto, ¿no? Pero no todos tienen el coraje de ayudar. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Para ahí dejar un mensajito a todo el que pasa a veces al lado mío, le digo, siempre hay oportunidades, siempre hay tiempo. Yo el profesorado lo hice terminé a los 34 años, lo hice 3 años, paré, mi hijo tenía ya 13 años, tenía que ver si iba a ser mamá nuevamente o ya no, decidí ser mamá, dejé 3 años, que mi hijo, amamanté a mi hijo, cuando él pudo quedar 3 años con su papá, volví a retomar y me recibí. Así que siempre se puede y no hay otra salida ante el flagelo, ante las adicciones, ante la pobreza o la tristeza o cualquier adversidad que te cruce en la vida, el poder estudiar. Y estudiar y lo tenemos gratis. Eso. Bueno, Sonia, muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, fue un gusto, fue un gusto realmente haber compartido esta charla. Nos tomamos el café antes de arrancar. Vos no tomaste nada del café. Sí, tomé al principio y después no me animé. Ha sido un gusto. Nos reencontramos la semana que viene con otra historia de vida, con algo más para saber. Muchas gracias.